buenos días a todos y a todas. Bien, el taller yo lo titulé Desarrollo de rúbricas para evaluar la labor del estudiante, ejemplos y contraejemplos. La idea de trabajar los ejemplos y contraejemplos es para ver algunas rúbricas que ¿verdad? Yo he evaluado y han tenido problemas las mismas para poder ser utilizadas cuando se trabaja sobre todo en grupos. Como parte de la agenda de esta mañana, vamos a explicar conceptos de medición y evaluación, ya que las rúbricas, ¿verdad? Como cuando se utiliza para adjudicar puntuación. Así que en ese sentido, es bueno que repasemos algo sobre medición, sobre todo en términos de la teoría psicométrica, y se va a utilizar también para evaluar la labor del estudiante. Así que vamos a estar hablando también de evaluación y avalúo. Diferenciar entre rúbricas analíticas y holísticas, definir los conceptos de validez y confiabilidad, ya que, como les dije, es un instrumento de medición y debe satisfacer esos dos elementos psicométricos importantes, que es la validez del instrumento y que el instrumento sea confiable. Esto lo vamos a estar viendo más adelante. Vamos a aprender a cómo formular criterios e indicadores de desempeño y cómo desarrollar criterios para una rúbrica sobre pensamiento crítico. Me voy a dar una idea de cómo uno lo trabajaría. Lo primero que quiero traer, ¿verdad? Que es que esta presentación está apoyada en la revisión de literatura sobre el área de desarrollo de rúbricas y las teorías psicométricas sobre construcción de instrumentos. Y vuelvo ¿verdad? A reiterar que esto es un instrumento de medición, por lo tanto debe satisfacer los aspectos de validez y confiabilidad. En el ámbito educativo vamos a estar tratando en cierta medida de operacionalizar el concepto de aprendizaje, que una de las definiciones es que aprendizaje se da cuando se interioriza un conocimiento utilizando las experiencias que el ser humano tiene, ¿verdad? Y entonces poder esas experiencias que estamos adquiriendo, y eso se conoce como aprendizaje, cuando lo podemos aplicar en un contexto determinado. Así que tiene que haber unos niveles de aplicación del mismo para poder evidenciarse que se aprendió. En términos de evaluación del aprendizaje, este es un proceso continuo donde el docente recopila información sobre distintos aspectos de ese aprendizaje y reflexiona sobre ese proceso. O sea que se requiere que el docente también pase por un proceso de análisis y reflexión mientras recoge datos, ¿verdad? Interactúa con los estudiantes, aplica instrumentos y de alguna manera evidencia ese logro de los objetivos. Debe haber esa interpretación y valoración en términos de saber cuál es el grado de desarrollo de los criterios de evaluación que se establecen en el área y por ende el desarrollo de la competencia. Quiere decir que cuando el docente va a evaluar a un estudiante tiene que tener claro qué es lo que pretende evidenciar para poder entonces desarrollar un instrumento adecuado, ya sea una prueba, ¿verdad? Un experimento, una investigación, un producto que el estudiante demuestre, ¿verdad? Que tiene esas competencias. Y lógicamente esa evaluación involucra una toma de decisiones, que es ese plan de acción que permite al alumno conocer, reforzar y estimular esos aprendizajes. Así que el docente está en continuo análisis y reflexión de esa información para poder determinar ¿verdad? En qué nivel está cada estudiante y autoevaluarse también él en términos de planificar nuevas estrategias de enseñanza. Así que es un proceso de reflexión y análisis para la toma de decisiones donde ¿verdad? Está implícita la autoevaluación de la docencia por el mismo docente. Hay 4 tipos de evaluación. Está la evaluación diagnóstica. Esta evaluación está centrada en determinar problemas de aprendizaje. ¿Cuáles son las causas de los problemas de aprendizaje? Esta evaluación no la efectúa el docente, le corresponde a un personal especializado
adjudicar, ¿verdad? ¿Cuál es el diagnóstico? Como por ejemplo, podrían ser intervenir aquí terapistas del habla, patólogos del habla, psicólogos, oftalmólogos, ¿verdad? Cualquiera que sea esa área de dificultad que presenta el estudiante en términos de problemas de aprendizaje. Pero a veces esa detección temprana surge en la sala de clase, ¿verdad? En los niveles primarios. Está la evaluación para la ubicación, que es este tipo de evaluación donde se determinan áreas de conocimiento antes de entrar a un curso. Y tratamos de determinar las áreas de necesidad o fortaleza, de tal manera que podamos ubicar estudiantes en programas remediales o en programas acelerados. Podríamos pensar por ejemplo, la Universidad de Puerto Rico tiene algunos sistemas de evaluación para la ubicación en inglés con los resultados de las pruebas de nivel avanzado en matemáticas, ¿verdad? Que le adjudican los créditos a los estudiantes en algunos cursos de inglés. También en la Facultad de Humanidades ofrecen una prueba de ubicación en distintos niveles de inglés, ¿verdad? Honor, inglés intermedio, inglés básico. Eh, Básicamente para eso. El maestro realmente no trabaja con la evaluación para la ubicación. La institución en este caso ¿verdad? Tiene unos sistemas ya establecidos para eso. Ya hablando de la evaluación formativa, ya aquí esto está en manos del docente. Y básicamente es la evaluación donde se recoge información continua sobre el progreso del estudiante, y esa evaluación formativa está ligada a la instrucción diaria en la sala de clase. Quiere decir que nos ideamos una diversidad de actividades para recoger Está información con Madeline estos días, continuamente sobre cómo está el estudiante para progresando en el logro de entonces, esos objetivos que nosotros establecimos, ¿verdad? Al comienzo del semestre y durante el semestre, de tal manera que con esa información podamos ofrecer refuerzo a la enseñanza. Y la literatura la indica que esta es la evaluación más importante, la formativa. Y por último, bueno, en este ciclo de evaluación formativa, tenemos, ¿verdad?, que hacernos unas preguntas, primero hacia dónde vamos, se comparten los objetivos, las metas de aprendizaje que usualmente se hacen en los prontuarios, se les informa a los estudiantes al inicio del semestre cuáles son esos criterios de logro que se espera, ¿verdad? Eso se comparte con el estudiante. En ese proceso recogemos evidencia para ver dónde estamos, interpretamos esa evidencia, identificamos brechas de aprendizaje si existen brechas de aprendizaje, le damos retroalimentación a los estudiantes. Si esa retroalimentación, ¿verdad? Podemos, digamos, llegar a unas conclusiones, pues cerramos la brecha, ¿verdad? Si no, pues en esa pregunta de cómo seguimos avanzando, podemos entonces volver a recoger nuevas evidencias para entonces volver al ciclo. O sea que esta es el proceso de evaluación más importante en la sala de clase. Y por último, tenemos la evaluación sumativa, que es donde se determina el logro alcanzado por el estudiante en términos de su aprovechamiento académico al finalizar, digamos, un semestre, a mitad de semestre, ¿verdad? Que adjudicamos una nota. Eso se conoce como evaluación sumativa. Y lógicamente la evaluación sumativa se nutre de las evidencias recopiladas en la formativa. Así que la más importante aquí es la formativa, porque es la que provee la información para la evaluación sumativa. Vamos ahora a el concepto rúbrica. El concepto rúbrica surge bueno, el concepto matemático, ¿verdad? De lo que es una matriz. Una matriz es un arreglo de filas y columnas en matemáticas, ¿no? Que se utiliza para, por ejemplo, resolver ecuaciones. Pero en el concepto de la sala de clases es una matriz de valoración donde aparecen unos criterios. Usted le da una tarea a un estudiante y usted de antemano va a determinar qué es lo que va a evaluar de esa tarea. Lo que va a evaluar de esa tarea en términos generales son los criterios. Esos criterios, usted a veces establece una escala donde establece la calidad de la ejecución. Por ejemplo, vamos a ver ejemplos más adelante, ¿verdad? Usted puede utilizar una escala cualitativa, digamos,
excelente es el primer, ¿verdad? El nivel más alto, bueno, regular, deficiente y no logrado, ¿verdad? Si usted lo decidiera así. Esa sería la escala. Esa escala usualmente empezamos con una escala cualitativa, a la cual más adelante le vamos a adjudicar puntuaciones, ¿verdad? Porque lógicamente puede ser de excelencia, pero yo quiero utilizar esa información para adjudicar una puntuación. Así que le voy a adjudicar a ese nivel de excelencia la puntuación más alta. ¿Ok? Y entonces, dentro del cruce del criterio con la escala, va a haber unos indicadores de desempeño. Y vamos a ver, ¿verdad? Vamos a ver más adelante que nos permite obtener una medida aproximada tanto de producto como de proceso. Eso lo vamos a estar viendo más adelante. Así que, resumiendo, los componentes de la rúbrica son los criterios, que es la conducta esperada o requerida para completar esa tarea y la cual usted tiene que tener, ¿verdad? Bien evidenciada de inicio. ¿Qué es lo que yo quiero lograr en esta tarea? Y esa información hay que compartirla con el estudiante, ¿verdad? Eh, Están los indicadores de desempeño que me indican el grado de competencia que categoriza esa ejecución, basada en esos criterios. Y están los niveles o escalas, ¿verdad? Que indican los valores o puntuaciones para cuantificar la ejecución de los estudiantes ¿verdad? De esta manera facilitar una medición más precisa y objetiva, aunque siempre hay unos niveles de subjetividad en las mismas. Claro, mientras mejores estén trabajados los niveles, los indicadores de desempeño, mientras mejor estén definidos, pues ese nivel de subjetividad lo podemos ir minimizando. Aquí tenemos un ejemplo, y esto es un contraejemplo, ¿verdad? Un contraejemplo de una rúbrica que en algún momento un grupo de profesores de una de las departamentos propuso para ser utilizada, entiendo que era en una presentación, ¿verdad? En una presentación de un estudiante. Entonces, bueno, cuando yo dirigí la Oficina de Evaluación del Aprendizaje aquí en el recinto, que empezamos con el proceso de avalúo, se les pidió a los programas que sometieran rúbricas para distintas actividades que ellos iban a generar para evaluar a los estudiantes. Y como era a nivel de programa, pues los programas lo que hicieron fue que diseñaban actividades digamos, en un curso que se identificaba y los profesores que enseñaban ese curso en ese programa, digamos que era, qué sé yo, eh, no sé, COPU, ¿verdad? En aquel momento la Escuela de Comunicación Pública diseñaba una actividad donde los estudiantes iban a presentar en distintos cursos con distintos profesores. Ellos desarrollaban rúbricas y cada profesor iba a utilizar esa rúbrica en su curso. Pues miren esta primera diseño de esta rúbrica y vamos ¿verdad? A entrar un poco en la misma. Fíjense que aquí tenemos solamente una parte, un extracto, ¿verdad? De la rúbrica, tenía más criterios, pero aquí uno de los criterios es volumen, cuando el estudiante está presentando. Pregunta si te va a estar disponible la presentación. Sí, va a estar disponible la presentación. El volumen, ellos iban, ¿verdad? Entre otras cosas, volumen, oraciones completas, seguimiento del tema y comprensión, como le digo, dentro de otros criterios. Y ellos establecieron 4 niveles de ejecución. Fíjense que ellos no le dieron, ¿verdad? Un nombre cualitativo, como por ejemplo 4 es excelente, 3 es regular, 2 es bueno, 1 es, no sé, deficiente, ¿verdad? Podría ser. No, estaban solamente 4, 3, 2, 1. Entonces, miren lo que dice los indicadores que están dentro, ¿verdad? En la intersección de volumen con 4, que sería la celda que está ahí, dice el volumen es lo suficientemente alto para ser escuchado por todos los miembros de la audiencia a través de toda la presentación. El volumen es lo suficiente, y si es así, ¿verdad? Que se da eso, pues se le adjudica 4 a ese estudiante. Dice la 3, el volumen es lo suficientemente alto para ser escuchado por todos los miembros de la audiencia al menos 90% del tiempo. El 2 dice, el volumen es lo suficientemente alto para ser escuchado por todos los miembros de la audiencia al menos el 80% del tiempo. Y la 1 dice, el volumen con frecuencia es muy débil
para ser escuchado por todos los miembros de la audiencia. Bueno, ¿verdad? Yo le pregunté a la persona, bueno, aquí me ¿verdad? Voy a ser un poco cínico y voy a decir, bueno, ustedes tienen un medidor de volumen para empezar, ¿verdad? Tienen un instrumento que mida volumen. ¿Cómo usted sabe cómo usted sabe que todo el mundo lo está escuchando, ¿verdad? ¿Cómo usted sabe que solamente en el 90% del tiempo fue escuchado esa persona y el 10% no, ¿verdad? Igual con el 80%. Porque cuando yo digo que el volumen con frecuencia es muy débil, ¿cuál es el criterio operacional que yo tengo para decir eso, verdad? Tendría que tener un instrumento, ¿verdad? Que mida sonido. Eso de entrada, ¿no? ¿Por qué? Porque si esto va a ser utilizado por distintos profesores para evaluar esa presentación, cada persona le va a dar un significado diferente a esa adjudicación de 4-3-2-1 y eso va a afectar el aspecto psicométrico de la confiabilidad del instrumento, ¿verdad? Que es la consistencia con que se adjudican puntuaciones. Así que puede haber muchas discrepancias entre distintos profesores. Además, uno podría pensar que si un profesor tiene, por ejemplo, algún impedimento audiológico, ¿verdad? Auditivo, pues va a tener también, va a estar interfiriendo, porque si es un profesor ¿verdad? Su nivel de escuchar el sonido es bastante agudo, ¿verdad? Versus otro que es menos, ¿verdad? Está menos desarrollado, pues va a haber discrepancia aquí. Eso de entrada. La segunda dice oraciones completas. Habla con oraciones completas siempre. Y siempre ahí es 99 a 100%. O sea, la mayor parte del tiempo es 80, 98%. Algunas veces es 70 y 80. Y raramente habla utilizando oraciones completas. Pues usted va a tener que estar contando esas oraciones, ¿verdad? ¿Qué es una oración completa? Pues tiene que estar, cada cual tendría que saber lo que es una oración completa, ¿verdad? Si son distintos profesores y tiene que estar entonces midiendo, cogiendo evidencia cuantitativa de que de las 10 oraciones que dijo, ¿verdad? Tantas, ¿verdad? Fueron completas. O sea, eso es bien difícil ¿verdad? De conceptualizarlo. En seguimiento del tema, se mantiene en el tema todo el tiempo, ese 100%, se mantiene en el tema 99 a 90. ¿Cómo uno determina ese 99 a 90, verdad? Cuando una persona habla. Y, por ejemplo, comprensión. El estudiante puede con precisión contestar casi todas las preguntas planteadas sobre el tema por sus compañeros de clase. El estudiante puede con precisión contestar la mayoría de las preguntas. Para mí, casi todas y la mayoría es lo mismo, ¿verdad? ¿Cómo usted distingue casi todas de la mayoría? ¿No? El estudiante puede con precisión contestar pocas preguntas y el estudiante no puede contestar las preguntas. Mira, la única que yo puedo decir es que no puedo contestar ninguna, ¿verdad? Yo estaría claro en la 1, pero las demás hay una imprecisión increíble en la manera en que está establecido el criterio. Así que esa rúbrica no es una rúbrica muy útil, sobre todo si usted la va a usar, ¿verdad? En un grupo de profesores que cada cual en su sala de clase va a estar evaluando a ese estudiante. Así que en este sentido, pues esta no es una rúbrica muy práctica, porque tiene unos niveles de imprecisión, ¿verdad? Demasiado amplios y no se puede concretizar realmente para poder adjudicar esas puntuaciones en esos criterios. Hasta ahora, ¿hasta aquí alguna pregunta o algún comentario? Esta realmente fue una rúbrica inicial en uno de los programas. Yo identifiqué COPU, pero fue como ejemplo, ¿verdad? Genérico, no necesariamente era de la Escuela de Comunicación Pública esta rúbrica. Simplemente, ¿verdad? Que en aquel tiempo, pues, esta escuela se distinguió por ser de las primeras en involucrarse en el proceso de avalúo institucional. Esta rúbrica que está aquí, a diferencia de la anterior, si ustedes se fijan, es bien diferente. Vean la estructura de esta, ¿verdad? Vean la estructura de esta rúbrica, que tenía los criterios y entonces tenía los niveles y los indicadores dentro de cada criterio para cada nivel, versus esta, que aparece con 3 niveles, pero aparece
la descripción del nivel 3 ¿verdad? Con todo escrito en esa, ¿verdad? En esa línea. Dice, por ejemplo, en esta serie para el nivel 3 aparece el título de la presentación y el nombre de los autores. El título atrae la atención del espectador. Las diapositivas presentan menos texto que imagen. En las diapositivas que presentan texto predominan frases con una longitud no superior a 2 líneas. Utilizan un vocabulario llano, simple y preciso. El texto es legible y no presenta ninguna falta de ortografía. Ok, en este caso, fíjense que aquí en este nivel se incluyeron una serie de elementos, todos juntos, ¿verdad? A mí me causa la atención la segunda oración que dice, el título atrae la atención del espectador. ¿Cómo un profesor en la sala de clase sabe eso, verdad? Que fue atractivo para el espectador. No sé, se me haría difícil yo determinar, ¿verdad? Eso. Igual que no atrae la atención. ¿Ok? Eso de atraer la atención un comportamiento muy difícil de uno poder determinar. Estaría mirándole la cara a todo el mundo a ver si están bien entusiasmados o no, ¿verdad? No sé cómo lo mediría la persona. Así que me parece que es otro contraejemplo. Son dos rúbricas distintas, ¿verdad? La estructura de una es bien específica como la primera y esta es bien general. Okay, estos son dos contraejemplos. Se haría difícil para una persona evaluar una tarea utilizando algo tan general, ¿verdad? Y tan impreciso. Esto implica que hay dos tipos de rúbricas. La primera se conoce como rúbrica analítica. Esta rúbrica eh, evalúa inicialmente y por separado las diferentes partes del producto o desempeño y luego se suman las puntuaciones para obtener una calificación total. La rúbrica analítica es una rúbrica que usted primero tiene que establecer los criterios que va a evaluar y luego cada criterio ¿verdad? Le adscribe un nivel de ejecución y entonces para cada nivel de ejecución usted establece los indicadores. Es una rúbrica que da mucha información. Por eso es que se utiliza, ¿verdad? Digamos, esta se puede utilizar para evaluar formativamente una tarea que va a ser evaluada en diferentes momentos. Así que se sugiere la analítica para ese tipo de evaluación, que va a haber un producto, ¿verdad? Y va a ser evolutiva, que se va a utilizar varias veces. Eh, la rúbrica holística evalúa la totalidad de ese proceso y usualmente se utiliza para evaluar, digamos, una presentación una sola vez, donde no hay retrocomunicación al estudiante para que mejore su tarea o su trabajo. Se utiliza más bien, ¿verdad? Como por ejemplo, digamos, en una presentación artística que se le dé a un jurado que evalúe a unos estudiantes en una obra dramática, ¿verdad? Y que evalúe la ejecución de cada uno de los participantes en esa actividad. Y entonces, pues lógicamente va a verse desde el punto de vista, ¿verdad? General, no específico. Así que, por otro lado, aquí lo que estoy un poco implicando es que para cada tarea, dependiendo de la tarea y del proceso evaluativo, es el tipo de rúbrica que se utilizará. Voy a ampliar más adelante este aspecto. La rúbrica analítica se prefiere cuando se requiere un proceso o respuesta enfocada. Usted va a dar al estudiante, digamos, una investigación y usted va a evaluar esa investigación en distintos momentos. Es una propuesta, por ejemplo, cuando el estudiante inicia, ¿verdad? A mitad de semestre y al final. Así que usted va a utilizar la misma rúbrica para ir evaluando ese proceso ¿verdad? De la redacción de la propuesta del estudiante en diferentes momentos. Pues la analítica le va a proveer al estudiante más información que una rúbrica holística. Aquí se están evaluando diferentes habilidades, ¿verdad? Que se requiere que se examine el producto varias veces. El estudiante va a ir recibiendo retrocomunicación formativa, viendo cuáles son las áreas que él necesita mejorar para poder, ¿verdad? Obtener la puntuación más alta en los criterios. Así que si el proceso es formativo, en este caso, pues se recomienda la rúbrica analítica. Y lógicamente, y yo siempre
¿verdad? Se los digo a los docentes que cuando se va a utilizar una rúbrica hay que presentarle la rúbrica al estudiante, o sea, tan pronto se le da la tarea, también se le da la rúbrica con la que va a ser evaluado, porque esto está relacionado al principio ético de autonomía. El principio ético de autonomía lo que indica es que todo estudiante debe ser informado del proceso que se va a utilizar para evaluarlo. Así que para cada tarea que se le da al estudiante que se va a usar una rúbrica, el estudiante debe conocer la rúbrica. No es el profesor el que la usa, ¿verdad? Sino que también el estudiante la conozca. Porque así el estudiante puede saber de antemano qué es lo que se espera de la tarea y a dónde espera, ¿verdad?, el profesor que llegue. Los estudiantes reciben retrocomunicación en cada uno de los criterios evaluados. Por lo tanto, permite crear un perfil de cuáles son las fortalezas y retos específicos de cada estudiante. Por un lado, si yo voy a estar evaluando a un estudiante en un proceso, digamos, de desarrollo de una propuesta de investigación, yo tengo que decir al estudiante cuáles son los elementos de esa propuesta y cuáles son los indicadores de cada uno de los niveles para que el estudiante pueda ubicarse, ¿verdad? Y saber cuál es su perfil, cuáles son las áreas en que necesita mejorar y cuáles son los retos que tiene. En ese sentido, se puede utilizar para cada estudiante, pero también si uno está evaluando a todos los estudiantes con esa rúbrica, uno puede ver cuáles son las áreas de retos para el grupo también. O sea, porque eso permite entonces que el profesor diga, mira, esta fase, por ejemplo, no sé, de desarrollo de las hipótesis se la hizo difícil. O esta fase por ejemplo, de metodología se le hizo difícil, ¿verdad?, al grupo. Así que me da información sobre cada estudiante, pero también sobre el grupo. Si ustedes, no sé cuántos de ustedes utilizan el programa OLAS. El programa OLAS, que es un programa desarrollado en el recinto para evaluar el aprendizaje del estudiante, que desarrollamos en la Oficina de Evaluación del Aprendizaje, le da a los docentes la información no tan solo del estudiante, sino del grupo. El docente puede ver, ¿verdad?, cómo está saliendo el grupo en los distintos criterios de la rúbrica para la tarea que sea. Así que en ese sentido, esa rúbrica analítica permite una valoración formativa muy útil para tomar decisiones en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y este sería el formato, ¿verdad? El formato es básicamente esta matriz que tiene unos criterios. Los criterios son aquellos comportamientos importantes que se espera que el estudiante adquiera, ¿verdad?, aquellas competencias que se espera que el estudiante adquiera luego de haber realizado la tarea, los niveles de ejecución, que en este caso, ¿verdad?, se establecieron de manera numérica, 1, 2, 3, 4, van de lo menos al más, y donde 4 es la puntuación más alta, podríamos decir el nivel de excelencia, y entonces usted tiene que indicar cuáles son los indicadores que se consideran adecuados para que el logro sea 4. ¿Cuáles serían los indicadores que se consideran adecuados para que el logro sea 3? Y así sucesivamente. En otras palabras, lo que estamos viendo aquí es que cuando usted construye esa rúbrica, usted pueda decir, bueno, este es el indicador, los indicadores de desempeño en el nivel 4, el nivel 3 debe, ¿verdad?, reducirse. Y eso tiene que ser evidente. Esa reducción de ejecución se tiene que hacer evidente. Tiene que en cierta medida hacerse lo más operacional posible. Y de eso vamos a hablar más adelante. Así que ese es el esquema, ¿no? Usualmente, nosotros desarrollamos primero el nivel 4, decidimos qué es una ejecución ideal, ¿verdad?, de ese criterio para diseñar el nivel 4 y entonces trabajamos con el nivel de desempeño más bajo, que es el 1. Y luego entonces vamos degradando, para yo poder ir al 3, pues voy degradando del mismo 4, ¿verdad? Y esto yo le voy a enseñar unos ejemplos más adelante. Así es que se construye la rúbrica. Es una rúbrica bastante difícil de desarrollar y, ¿verdad?, tienen que considerar, número uno, si va a ser utilizada por usted solamente o por un grupo de profesores, ¿verdad?, que la van a estar utilizando para presentar evidencia, digamos, institucional sobre ese dominio del aprendizaje
del recinto, ¿verdad? Si ese curso o esa actividad provee información para el recinto y lo van a estar evaluando distintos profesores, pues tiene que ser bastante clara, ¿verdad? Esa distinción entre los niveles, porque si no, cada cual puede adjudicar de manera arbitraria puntuaciones y entonces el instrumento pierde confiabilidad, ¿ok? El uso de rúbricas holísticas para calificar puede resultar en un proceso más rápido que utilizar las analíticas, porque las analíticas son bien específicas, ¿verdad? Mientras que la holística es bien general. Así que muchas veces hay muchos docentes que prefieren utilizar las holísticas. El problema con las holísticas es que no dan mucha información y casi siempre se utilizan cuando el propósito de la evaluación es de naturaleza sumativa, o sea, al final, ¿verdad? Una actividad final. Pues, pues se usa la holística, pero el estudiante tiene que haber pasado para el desarrollo de esa, ¿verdad? Actividad final por un proceso de rúbrica analítica, o sea, de la información dentro de la evaluación formativa. El problema con este tipo de rúbrica holística es que no provee mucha retrocomunicación al estudiante, eh, ya que se evalúa ¿verdad? El producto en su totalidad, no cada parte. Y eso pues muchas veces no le da mucha información al estudiante. Si usted lo que utiliza son holísticas nada más, pues el estudiante quizás no tiene mucha retrocomunicación de cuáles son sus áreas de necesidad o fortaleza. Y el ejemplo que les di de aquellos 3 niveles era básicamente esto. Aparecen los niveles de ejecución y los criterios e indicadores intercalados ahí, ¿verdad? ¿Okay? ¿Cuál de las dos rúbricas es mejor? Pues ninguna es mejor que el otro, ¿verdad? Eso depende, por ejemplo, de qué usted pretenda, qué información usted pretenda recopilar. Por ejemplo, depende del tipo de trabajo o proyecto. Usted piense que si usted lo que quiere hacer es evaluación formativa y brindarle al estudiante mucha retrocomunicación, pues debe usar la analítica. Si es que usted quiere evaluar un proyecto al final del semestre, pues utiliza la holística, ¿verdad? O comprensiva. Así que dependerá del uso que usted le vaya a dar. Si es para informar al estudiante, pues se recomienda la analítica, que es la más difícil de diseñar. Vamos a ver los pasos cuando uno elabora una rúbrica. Primero, delimita el propósito. ¿Para qué yo la necesito? ¿Qué uso le voy a dar, verdad? ¿Cuál es la tarea que yo voy a utilizar? Voy a estar evaluando al estudiante más de una vez con esa rúbrica. Y entonces determino qué rúbrica voy a utilizar, ¿verdad? Si es analítica, si es holística. Si voy a adoptarla, a adaptarla o a construirla. Bueno, adoptar usualmente, vamos a ver lo que es ya mismo, ¿verdad? Casi siempre es que usted dice, mira, yo encontré una rúbrica de la universidad tal y voy a utilizarla porque me es útil para ¿verdad? Mis propósitos. Y la usa, ¿verdad? Adoptó esa rúbrica, esa es la que voy a usar. Adaptar es que usted vio una rúbrica de una universidad que le gustó y dice, caramba, yo la voy a usar, pero voy a hacer unos cambios. Pues usted la está adaptando. O si usted la va a construir de cero, ¿verdad? Usted dice, no, ninguna me funciona, yo quiero hacer una yo. Si usted la está adoptando o adaptando, tiene que darle crédito a ¿verdad? Quien la hizo. O sea, usted tiene que decir, esta rúbrica fue adoptada de tal universidad o esta rúbrica fue adaptada de tal, ¿verdad? De tal lugar. Tiene que dar crédito, no puede, porque entonces sería plagio, ¿verdad? Este, revisar la literatura para definir los constructos, los conceptos en los que usted está trabajando. Seleccione o crea la escala, delimita los criterios y redacta los indicadores, si es analítica, ¿verdad? Y la utiliza y la revisa, porque muchas veces cuando la estamos contrastando con la tarea, uno se da cuenta que hay que, ¿verdad? Mejorarla, hay que ¿verdad? Hacerle cambio. ¿Okay? Así que es importante que la utilice en algún momento y vea si es funcional o no. Esos serían algunos de los pasos, ¿verdad? Lógicos al hacer una rúbrica. Si la va a adoptar, ¿verdad? Aquí como ya le dije, es que ya está creada, la utiliza tal y como ha sido construida. Recuerda que tiene que dar crédito. Si la adapta, es que usted identifica la rúbrica, pero la modifica.
porque en sus tareas quizás usted no va a utilizar alguno de esos criterios y pues los elimina, ¿verdad? O le añade otro. Así que en ese caso, como usted está haciendo una adaptación, tiene que indicar cuál fue la fuente. Y construirla es que usted desarrolla la rúbrica, ¿verdad? Y redacta los criterios para esa tarea. Y simplemente, ¿verdad? Usted se da crédito entonces a usted mismo, ¿ok? A usted misma. ¿Cuántos niveles debe tener la rúbrica? Bueno, pues aquí hay muchos, ¿verdad? Aspectos controversiales. Eh, Hay personas que utilizan 3 niveles. Estas son algunas de las que yo he visto, ¿verdad? En desarrollo aceptable ejemplar, ¿verdad? Pues un trabajo que está iniciado, sabe que empezó, hay un desarrollo, pero no está completo. Sería como, digamos, nivel 1, ¿verdad? Aceptable, podríamos decir, bueno, pues está bien, es mejor que en desarrollo, pero no es ejemplar, no es excelente, pues nivel 2. Y ejemplar, pues, ¿verdad? Lo máximo, pues le doy 3 puntos. Usted puede decidir 1, 2, 3, usted puede decidir, ¿verdad? Otra puntuación, cualquiera que usted entienda. En el caso de la primera, no hay 0, ¿verdad? Porque hay una tarea que se está haciendo, no hay nadie, ¿verdad? Que no haya hecho nada, pero si tuviese el caso de que haya estudiantes que no hacen nada, pues entonces, ¿verdad? Le pueda añadir un 0. Porque esa es una pregunta que hacen muchos. ¿Y el 0 se usa? Bueno, si el estudiante no entrega, es 0, ¿verdad? En el caso de la segunda, ¿verdad? Que dice no aceptable, competente, logrado, pues ahí un poco no aceptable es que hizo algo, pero no era lo que se esperaba, ¿verdad? Pues mire, si hubo algo, si el estudiante hizo algo, pues también se merece algún punto, ¿no? Eso lo decide el docente, que si la adjudicación de puntos. Es otro esquema. No se debe utilizar palabras con cargas sociales, por ejemplo, yo he visto rúbricas donde le ponen, por ejemplo, excelente, bueno, regular, pobre. La pobre es una palabra cargada socialmente y no se debe utilizar eh, como descriptor de la escala. No se recomienda que se utilice esa palabra, ¿no? 4 niveles, pues yo he visto, por ejemplo, iniciado en desarrollo satisfactorio excelente. No aceptable, marginal. Marginal es otra palabra cargada socialmente, ¿verdad? Así que no se debe utilizar. No aceptable, marginal, cumple las expectativas, excede las expectativas. En 5 niveles he visto en la literatura deficiente, iniciado, aceptable, excede las expectativas, excelente. El problema con esos niveles es que yo tengo, ¿verdad? Un poco de conflicto entre excede las expectativas y excelente. Para mí, exceder las expectativas es lo máximo para mí, ¿verdad? Así que yo no utilizaría en ese nivel, ¿verdad? Excede las expectativas. Y el 6, no satisfactorio, poco satisfactorio, satisfactorio, muy satisfactorio, bueno y excelente. Tengo conflicto entre muy satisfactorio y bueno, ¿verdad? En esos 6 niveles. ¿Cuántos niveles uno debe usar? Bueno, se sugiere que no se usen niveles impares, ni 3 ni 5, porque dice la literatura que la tendencia es irse al medio, ¿verdad? Irse al medio. Y entonces no discrimina bien. La mayor parte de la gente que utiliza 3 o 5 se van a los medios. Y no discrimina bien, ¿verdad? En términos de variabilidad de las puntuaciones. 6 niveles es bien difícil utilizar 6 niveles y distinguir entre un nivel y otro. Así que la Junta de Directores de la Asociación Americana de Universidades y Colegios sugiere 4 niveles, que se utilicen 4 niveles. Basado en esa sugerencia de la ACU, pues aquí en el recinto de Río Piedra, la Oficina de Evaluación para el Aprendizaje Estudiantil decidió utilizar 4 niveles en su rúbrica. Todas las rúbricas que aparecen en OLAS están, ¿verdad?, trabajadas en 4 niveles. Todas las rúbricas que se producen, tanto en los programas subgraduados como graduados, en todos los bachilleratos y en todas las facultades, tienen 4 niveles. ¿Verdad? Y eso es una sugerencia que da esa junta de directores. Porque cuando hay 4 niveles, pues lógicamente, ¿verdad? No hay un punto medio, sino que hay una mejor variabilidad en términos de las puntuaciones que se adjudican. Por eso nosotros aquí en la UPR adoptamos 4 niveles.
recuerden, 6 niveles es bueno porque también es, ¿verdad? Es par, pero se hace difícil establecer los indicadores entre niveles, bien complicado. ¿Cómo desarrollar una rúbrica analítica? Primero, como les dije, establezcan claridad dentro de esa actividad que usted va a generar, qué es lo que usted va a evaluar, qué es lo que usted va a evaluar, eso lo tiene que tener claro. Son objetivos, comportamientos, son competencias, qué es lo que usted quiere evaluar. Eso tiene que estar bien claro porque eso le da validez de contenido a la rúbrica. Validez de contenido es uno de los aspectos psicométricos más importantes porque lo que está diciendo es que esa rúbrica en efecto sirve, ¿verdad? Es útil para medir esa competencia, esa actividad, ese desempeño, lo que sea, ¿verdad? Si no está claramente definido eso, pues no tiene validez y entonces no es útil. Así que eso es lo primero, asegurar que la rúbrica tiene validez. De hecho, cuando la Middle States vino a evaluar ¿verdad? En el siglo pasado que estaba evaluando el recinto, recuerdo que se reunió con nosotros y una de las evidencias que nos pedía era cómo nosotros nos asegurábamos que esas rúbricas que desarrollaron los programas estaban asociadas a los dominios que el recinto había identificado, ¿verdad? Como los dominios del aprendizaje, que no es otra cosa que el perfil del egresado. Por ejemplo, uno de los dominios del perfil del egresado era el pensamiento crítico. Pues como esa rúbrica en efecto mide pensamiento crítico, ¿verdad? ¿Cuáles son los elementos de pensamiento crítico que están evidenciados en las rúbricas que desarrollaron las distintas facultades? Así que por eso fue que nos vimos en la obligación de dar talleres a los profesores sobre indicadores y criterios que evidenciaban pensamiento crítico, ¿verdad? Dentro de las distintas disciplinas. Y cada cual lo tuvo que operacionalizar a sus disciplinas para poder presentarle la evidencia a la Middle States. ¿Verdad? Como parte del desarrollo de una rúbrica hay que buscar buenos modelos, identificar características que definan un buen trabajo. Esto tiene que usted tener claro que es un buen trabajo para usted, ¿verdad? Y eso lo tiene que expresar, y eso serían en los criterios. Esas características que definen un buen trabajo se convierten en los criterios. Y entonces, una vez usted haya, ¿verdad? Describa lo más claramente esos criterios de desempeño, eh, eso debe estar alineado a los objetivos del curso, porque por otro lado, usted está tratando de evidenciar que está logrando unos objetivos, ¿verdad? Que usted se propuso en su prontuario. Pues eso tiene que estar alineado. Y eso también es una evidencia de validez. Así que todo apunta, en este caso, cuando usted la está desarrollando, que ese instrumento de medición sea válido, ¿verdad? Y la validez en teoría psicométrica es el aspecto psicométrico más importante de un instrumento. Si el instrumento no es válido, pues no se debe utilizar. Así que una vez usted establezca esa validez, pues usted entonces puede proceder a la construcción. Una vez usted sepa cuáles son los criterios, pues empieza a establecer los indicadores de desempeño que el estudiante debe lograr para cada escala, ¿verdad? Para cada nivel en la escala. Y aquí usted puede utilizar una escala cualitativa, pero debe añadirle una escala numérica. El recinto pide, y de hecho después le voy a decir qué fue lo que hicimos, pide que se le añada un número. Al inicio, los profesores, cada cual en sus disciplinas, empezaron a adjudicarle puntuaciones y algunas personas le adjudicaban puntuaciones como por ejemplo, si era 1, 2, 3, 4, ¿verdad? En lugar de darle 3 a un estudiante, le daban 2.8, por ejemplo, o 3.5 en lugar de 4. Y cada cual estaba, ¿verdad? De manera arbitraria, adjudicando puntuaciones con decimales. Pues eso causó confusión porque ¿verdad? Eso era como, ok, le adjudicaste 3.5, ¿por qué no le adjudicaste 4, no? Ah, porque no era 4. Pues lo que hicimos fue que le añadimos la doble codificación, ¿verdad? A esos 4 niveles le añadimos doble codificación. En vez de 1, 2, 3, 4, lo que que eran 4 niveles, ¿verdad? Que se le había pedido, pues se utilizaba para el nivel más bajo 1 y 2, para el próximo nivel 3, 4, para el próximo nivel 5, 6 y para el último nivel 7, 8. Porque hay profesores que decían, bueno, es excelente, pero no es un 4.
Por eso le di 3.5, ¿verdad? Bueno, pero es que otro le pudo haber dado 3.3, ¿verdad? Y otro le pudo haber dado 3.8. Así que para evitar eso, utilizamos entonces la doble codificación, ¿verdad? Y eso fue un acuerdo entre las distintas facultades de hacerlo así. Si ustedes van a la página de OLAS, van a ver que así están, la mayoría de las rúbricas están así. Una vez usted le añade esa escala numérica, usted revisa, ¿verdad? Revisa eso para ver si verdaderamente corresponde a la evaluación que usted quiera hacer de esa tarea. Y si eso es así, pues se está asegurando que tiene validez. Luego entonces se practica la administración de la misma para desarrollar consistencia. Usted tiene que asegurarse de que usted está evaluando trabajos y que cuando usted adjudica un 4 a distintos estudiantes, la calidad de los 3 trabajos se parezca. O sea, usted tiene que ser consistente en la manera en que usted está evaluando, ¿verdad? Emitiendo juicios sobre esa tarea. Y eso a veces es difícil. Si usted, ¿verdad? No es consistente en la evaluación de esa tarea o si distintos profesores utilizando la misma rúbrica le adjudican distintas puntuaciones, pues entonces no es confiable el instrumento. Eso es otro elemento importante, ¿verdad? En la psicometría, que es que el instrumento sea confiable, o sea que no es tan fácil, ¿verdad? Incluso uno mismo evaluando uno a sus estudiantes a veces le adjudica una puntuación a uno y a otro, ¿verdad? Y a veces ese que le adjudica puntuaciones más bajitas, el trabajo tiene más calidad, ¿verdad? Así que somos a veces un poco inconsistentes en eso pues eso le quita entonces ese elemento de confiabilidad al instrumento. Y eso es importante porque, ¿verdad? Queremos ser justos con esa puntuación que le adjudicamos al estudiante. Así que es otro elemento importante. Hay otros instrumentos que mucha gente confunde con rúbricas, que son las escalas de valoración y las hojas de cotejo. No son rúbricas, ¿ok? Déjame ver si aquí hay un ejemplo. Tenemos este ejemplo. Esto es una escala de valoración. Vamos a suponer que yo estoy evaluando aquí una propuesta de investigación. Y yo desarrollo esos criterios que sigue el formato establecido. Usted le dio al estudiante un formato, ¿verdad? En esa propuesta, pues la propuesta usualmente, ¿verdad? Planteamiento del problema, establecimiento de hipótesis, lo que sea, ¿no? La estructura que tiene una propuesta, revisión de literatura, metodología. El estudiante sigue el formato, ¿verdad? Plantea claramente el problema o propósito de la investigación y el mismo es relevante. Sustenta la justificación o su significado teórico práctico con evidencias de la literatura. La revisión de la literatura tiene mucha relación con el problema bajo estudio. Y las fuentes de información son variadas y se utilizan textos importantes de distintos autores reconocidos en el área. Y entonces usted escoge 4 escalas, 4, ¿verdad? Escalas diferentes. Excelente, satisfactorio en progreso iniciado y le da al estudiante, ¿verdad? Digamos, siguió el formato establecido, le dio un 4 en el planteamiento del problema, le dio 3, dijo que era satisfactorio, en la justificación y su significado teórico práctico le dio 3, asimismo en la revisión de literatura y en las fuentes de información, ¿verdad? Utilizan textos importantes, etcétera, le dio 4. Fíjense que eso no es una rúbrica. ¿Por qué? Porque el estudiante va a pensar por qué me dieron 4 en 2 y 3 en 3, ¿verdad? No establece claramente ahí cuál es la justificación para haber, ¿verdad? Decidido adjudicarle en 2 de los criterios 4 y en 3, 3. Y el estudiante va a preguntar, si eso hubiera tenido los indicadores, pues ahí el estudiante sabía qué fue lo que, ¿verdad? ¿Por qué bajó a 3 y no hizo 4 en 3 de ellas? Así que eso no es una rúbrica, esa se llama una escala de valoración. Y a veces se da, pero el estudiante no recibe retrocomunicación, ¿ok? Porque no sabe qué es realmente lo que le falta, a menos, ¿verdad? La única retrocomunicación que podría haber es si yo añado una columna adicional y le pongo comentarios. Así que son una escala de valoración. Las listas de cotejo, por ejemplo, son de esta naturaleza, ¿verdad? Es una lista que se hace con los comportamientos que se espera que el estudiante haga y entonces se le dice si se observa o no se observa.
¿verdad? Usted hace como unas ¿verdad? Una, una lista de, o sea, un check mark. Usted dice, bueno, pues, ¿contiene el título? Sí. ¿Consigna el nombre del autor? Sí. ¿Incluye las ideas principales? No, ¿verdad? Etcétera. Y entonces, pues, hace unas observaciones. Eso no es una rúbrica tampoco. Así que ninguna de las dos es rúbrica. ¿Ok? Que mucha gente piensa que a todo le llama rúbrica. No, cada una tiene su nombre. Bueno, la rúbrica es un instrumento de medición, sea analítica o sea holística. Como instrumento de medición debe tener estas dos características importantes, la validez y la confiabilidad. ¿Qué es la validez? Es el grado en que un instrumento mide realmente lo que pretende medir. Que se asegura de que este instrumento mide en efecto estas competencias, estas destrezas particulares de esa tarea. Así que usted tiene que presentar esas evidencias, ¿verdad? Siempre, digamos, como le dije, alineándola con los objetivos del curso, con los objetivos, con las competencias institucionales, lo que sea, ¿no? Puede ser que usted esté utilizando esa rúbrica para evaluar una, por ejemplo, usted puede estar utilizando una rúbrica para evaluar la destreza de desarrollo de una propuesta de investigación, pero eso está atado a el proceso de investigación, que es una de las, uno de los dominios de aprendizaje del recinto. Así que lo que se hace en el salón muchas veces repercute en la evaluación institucional y tiene que estar alineado, ¿verdad? A ese marco mayor, ¿verdad? Que es los dominios o el perfil del egresado. Porque se lo va a pedir, ¿verdad? Por ejemplo, OLA se lo pide. Confiabilidad se refiere al grado en que la administración repetida de un instrumento al mismo individuo u objeto produce resultados iguales. Quiere decir que la confiabilidad está centrada en que si un sujeto teóricamente toma un instrumento un número infinito de veces, sus puntuaciones se parezcan, ¿verdad? Sean parecidas, no haya mucha discrepancia. En el contexto en que eso ocurre, ¿verdad? Pues ¿verdad? Se aporta evidencia de la confiabilidad. Y la confiabilidad de un instrumento se puede calcular, ¿ok? Así que es una unidad de probabilidad, ¿verdad? Que expresa eh, unas correlaciones entre la totalidad de la prueba y cada uno de los ítems. Y eso se puede calcular, hay una diversidad de maneras de hacerlo, ¿verdad? Si se fuera a hacer. En el caso de, digamos, que usted esté evaluando, digamos, 3 jueces estén evaluando a un mismo estudiante, pues se puede utilizar el porciento de acuerdo entre los jueces, ¿no? Para aportar ¿verdad? Al concepto de confiabilidad. Por ejemplo, lo que le estoy explicando es, digamos, aquí en la universidad, en el recinto de Río Piedras, se prepararon unas pruebas, digamos, para la competencia de comunicación efectiva en español. Se le preparó a los estudiantes de nuevo ingreso unas pruebas que toman, ¿verdad? Cada ciertos años a todos los estudiantes de nuevo ingreso se le da un ensayo y eso lo corrigen unos profesores del área de español, de la Facultad de Humanidades, Estudios Generales y Educación, que enseñan español. Pues la confiabilidad se calcula que cada uno de esos ensayos es evaluado por distintas personas. Si mal no recuerdo, yo creo que aquí vi a la doctora Nanette Portalatín en algún momento, ¿verdad? En la audiencia al principio. La doctora Portalatín ha colaborado en la corrección de esos ensayos y lo que se hace es que se correlaciona las puntuaciones que le da cada juez a ese estudiante y en la medida en que esas correlaciones den, ¿verdad? Niveles adecuados, eso aporta a la confiabilidad de la puntuación. Así que, y eso hay que informarlo, por ejemplo, porque cuando viene la Middle States a evaluar al recinto y se le dice que se están haciendo unas pruebas para medir, ¿verdad? Este dominio de
comunicación efectiva en español a través de un ensayo, se le dice cómo fue que se administró, cómo fue que se corrigió, y ellos piden evidencia de tanto de la validez como de la confiabilidad. Y la validez básicamente es la rúbrica. ¿Qué es lo que mide la rúbrica? ¿Verdad? Mire, estos son los criterios que mide la rúbrica cuando se desarrolla un ensayo. Estos son lo que los profesores entendieron que era, ¿verdad?, que aporta al dominio de esa competencia. Y entonces la confiabilidad también le presentamos los resultados de las puntuaciones que le adjudicaron los jueces. Ajá. Tengo aquí Cristiana, que una pregunta. Cristina, perdón. Sí, yo ¿Qué tenía dice? una pregunta, doctor. Tiene que prender En el caso, micrófono. ¿me escucha? Pregunta. ¿Cuál es la Sí. pregunta? Mi pregunta es, en el caso de la confiabilidad, por ejemplo, Ustedes me están Dame escuchando. un segundito, que es que no está escuchando. ¿me escuchan? Dame un segundito. Sí, yo te escucho, pero el profesor no te está escuchando. Ah, ok. Disculpa el inconveniente. Vamos ahora. Me avisa Ellos me cuando... están escuchando, ¿verdad? Imagino que sí. Sí. ¿Me escuchan ahora? Sí, yo te escucho. Estamos aquí verificando. Por eso el audio está encendido. Está bien, sí. El descarga puede que esa va a ser. ¿Cuál es la pregunta? Yo lo subo aquí, está en Ok. Disculpen. A ver, una pregunta es, para hacer, por ejemplo, para contabilizar la confiabilidad en el caso del avalúo que se hacemos por departamentos en olas, o sea, es bastante más complicado porque no se hace un avalúo del mismo estudiante por varios profesores, sino que se recogen datos, por ejemplo, en el caso del dominio de comunicación efectiva, ¿no? Pues se recogen datos en diferentes clases, pero son diferentes estudiantes. Entonces, sí se puede tener en cuenta la validez, pero la confiabilidad en este caso, en el caso del avalúo general que se hace para olas, ¿cómo podemos Bueno. contabilizar la confiabilidad, ¿no? Asumimos que es confiable, pero ¿cómo? O sea, son diferentes estudiantes porque aparecen Bueno, en diferentes clases, ¿no? lo que están asumiendo realmente ahí es la validez. La confiabilidad no se puede calcular Ok. porque están evaluando al estudiante una sola vez, pero cuando, por ejemplo, en el caso que yo les decía, que era evaluación por distintos jueces, pues ahí sí se puede calcular, ¿verdad? El nivel de discrepancia entre jueces, porque lo que se hace es que se trabaja con por ciento de concordancia entre jueces. En el caso de un solo profesor evaluando a sus estudiantes, a menos que sea una prueba de opciones múltiples, cierto o falso, pues pareo, que se da ¿verdad? La información en Moodle, por ejemplo, pues ahí se puede evidenciar la confiabilidad. El profesor corrigiendo mediante una rúbrica es bien difícil porque uno no puede equiparar la calidad de un trabajo a otro, ¿verdad? Para uno saber si está adjudicando puntuaciones bastante Claro. similares. Aquí un poco es la destreza que tenga el profesor de verdaderamente identificar un 4 para todos los que hicieron esa tarea a ese, ¿verdad?, nivel de ejecución. Básicamente aquí la confiabilidad un poco está relacionada con la experiencia que tenga el profesor en la corrección, ¿verdad? Y que no esté dando un 4 cuando realmente es un 3 o le da un 3 cuando, ¿verdad?, cuando realmente era un 2. Ese proceso es difícil de calcular y es verdad, no se calcula en olas. Se calcula solamente cuando damos estas pruebas a nivel de recinto y utilizamos entonces un personal especializado para corregir. Y entonces tenemos toda la evidencia porque cada estudiante, digamos que es evaluado por 3 personas, pues se puede calcular las correlaciones entre jueces. Es como único se hace, pero si es un solo profesor no aparecería la evidencia de confiabilidad. Ahí descansamos más en la validez ¿verdad?, del instrumento y la experiencia que tenga el profesor adjudicando puntos. No hay esa evidencia de confiabilidad porque la confiabilidad se calcula.
O sea, no es como decir, mira, documenté esto y sí está relacionado alineado con los objetivos, esto es lo que se evalúa cuando estamos haciendo tal o cual tarea, ¿verdad? Y la literatura dice que una tarea de propuesta debe tener estos elementos y eso nos aporta a la validez, pero la confiabilidad es calculable, o sea, se supone que se pueda calcular. Así que yo adjudicando puntuaciones a mis estudiantes, distintas, ¿verdad? Distintos estudiantes una sola vez, no puedo determinar la confiabilidad. Está en lo correcto lo que dice. ¿Algún Gracias. comentario con relación a esto o alguna otra pregunta? Bien. Validez relacionada con el contenido está asociada a cuán apropiados y relevantes son esos ejercicios, ¿verdad? O esa actividad al contenido que se está considerando. En esta palabra, en este, ¿verdad?, contexto, por ejemplo, se esperaría que esos instrumentos estén revisados, ¿verdad?, desarrollados por un equipo de profesores que son expertos en esas disciplinas y que conocen cuáles son las competencias, cuáles son los procedimientos, ¿verdad?, para tal tarea, en que se revisen por expertos. Muchas veces es bueno que una persona experta en el área de psicometría o en el área de la disciplina revise ¿verdad?, esa tarea y que haya una planilla de especificaciones que se pueda utilizar. O sea, cuando son pruebas objetivas, una planilla de especificaciones es lo ideal, ¿verdad?, que establece que ese ejercicio en esa prueba, en efecto, se enseñó, ¿verdad? Era parte del contenido que se enseñó en la clase. Y eso aporta a esa validez relacionada al contenido. La confiabilidad, pues aquí, para contestar la pregunta de la profesora, se utiliza cuando hay un proceso de calibración entre profesores, ¿verdad? Esa es la evidencia que aporta a esa confiabilidad. Cuando esa tarea la evalúa más de un profesor, entonces sí se puede calcular ese % de acuerdo entre los jueces. Si durante ese proceso, ¿verdad?, las personas van a darle una puntuación a ese trabajo, lo van a evaluar, digamos, un mínimo de 3 personas. Pues ellos deben ser consistentes en la evaluación. Si hay mucha discrepancia, pues entonces muchas veces lo que se hace en esos procesos de corrección es que se empieza ¿verdad?, a ver cuáles son las razones por las cuales un juez le dio una puntuación de 1 versus uno que le dio 4, ¿verdad? Y entonces se discute, se llega a consenso, de tal manera que haya calibración, porque aquí lo que se espera es que estén calibrados el instrumento de calibración aquí se convierte en el juez, ¿verdad? Y entonces tienen que calibrarse como cualquier instrumento, ¿verdad?, para poder adjudicar puntuación. Y en ese sentido, pues sí se puede aportar a la confiabilidad, porque se puede calcular ese % de acuerdo entre jueces. ¿Okay? Cuando es una sola persona, pues realmente no se puede calcular la confiabilidad porque, ¿verdad?, no hay manera de hacerlo, porque es solamente una puntuación que se le adjudica a un sujeto en un momento nada más. No hay otras personas que lo ven. Estamos. Quiere decir que la confiabilidad es calculable, se determina utilizando procesos estadísticos que se fundamentan usualmente en correlaciones, ¿verdad? Y entonces tenemos, por ejemplo, la consistencia entre jueces, que es de la que les estoy hablando, los coeficientes de equivalencia, basado en la administración, ¿verdad?, de 2 momentos, y la consistencia interna de un instrumento que se conoce como el coeficiente alfa de Cronbach. Hay una diversidad de maneras. En el caso de las pruebas objetivas, Moodle la calcula y no sé si es la semana que viene, creo que voy a estar ofreciendo un webinar sobre estadísticas en pruebas utilizando Moodle. Así que si alguno de ustedes está interesado o interesada en participar, todavía tienen oportunidad para hacer la petición al SEA para participar de ese webinar. Eso sería el martes que viene.
a las 10 de la mañana y voy a estar hablando un poco sobre cómo Moodle calcula la confiabilidad y cómo se interpreta. Así que están invitados, invitadas a participar. Fíjense que aquí tenemos una relación gráfica sobre confiabilidad y validez. En el caso primero, fíjense que aquí no hay ninguna de las dos, ¿verdad? Porque la persona no apuntó a donde tenía que apuntar, ¿verdad? No fue consistente ni apuntó a donde tenía que apuntar, que era el centro, ¿no? Quiere decir que no carece de ambas. En la segunda figura, la persona fue bien consistente apuntando hacia donde no debía, ¿verdad? Pero todos los puntos, o sea, tiró todos los dados allí, ¿verdad? Todo el dardo cayó en un lugar que no era el centro. Así que eso fue bien confiable, fue consistente en apuntar hacia ese lado, pero no fue válido porque no llegó donde quería. Y en la tercera, ¿verdad? Pues llegó donde quería, que era el centro, y todos los dardos dieron allí. Así que ahí hay confiabilidad y validez. De las dos, la más importante es la validez, ¿ok? De las dos. Así que no se preocupen mucho por la confiabilidad, porque lo más importante, el aspecto psicométrico más importante es la validez. Una prueba puede ser confiable y no ser válida, ¿verdad? Pues no sirve. O sea, puede ser confiable, pero no ser válida. Así que lo más importante es la validez. Vamos a ver algunos. Bueno, esto se hubiera esperado, ¿verdad? Que esto, siendo un taller, se hubiera esperado que en este ejemplo me gustaría, ¿verdad?, saber qué criterios usted consideraría al evaluar una presentación oral, ¿verdad?, siendo un taller. Y entonces después seleccionar uno de los criterios y establecer un indicador. En este caso no lo vamos a hacer porque estamos en un webinar, ¿verdad? Así que fíjense que aquí tenemos el caso del contraejemplo, ¿verdad? Volvemos al contraejemplo. Vamos a suponer que, y esto fue lo que ¿verdad?, lo que se le pidió entonces a los programas que hicieran, que en el caso que esta rúbrica se cambió después, la estoy usando como contraejemplo. Se utilizó la doble codificación, como les estoy indicando, ¿verdad? Que es que a cada uno de las escalas y esos niveles se les adjudicó doble puntuación, o sea, iniciado 1, 2, en progreso 3 y 4, satisfactorio 5 y 6 y excelente 7 y 8, por la razón que les expliqué de que al inicio, cuando nosotros empezamos a trabajar con el uso de rúbricas en los programas, los profesores adjudicaban ellos mismos, ¿verdad?, valores decimales que ellos inventaban. Y para evitar eso, porque el profesor decía, es que es excelente, pero no es 8. Pues entonces es 7, ¿verdad? No le van a dar 7.2, 7.3, 7.4. Así que le van a dar 7 para evitar, ¿verdad?, esa diversidad de puntuaciones que le adjudicaban. Decidimos adoptar esa doble codificación. Decía, mira, es satisfactorio, pero no es 6. Pues dele 5, ¿verdad? Igual en las anteriores. Aquí un poco el problema con esta rúbrica es que la degradación no es evidente. No es evidente porque no es operacional, ¿verdad? No es operacional esa degradación de excelente a satisfactorio. Ese 90% del tiempo, pues es difícil ¿cómo uno lo determina, verdad? Es lo que es volumen alto, si no tiene tendría que tener un instrumento para medir decibeles de sonido y, ¿verdad?, no lo tiene. Pues entonces, ¿cómo sabe que es alto y que es el 90% del tiempo, ¿verdad? También tenía que tener un cronómetro. O sea, es difícil de uno poder decir, mira, 2 personas te van a dar puntuaciones bien diversas porque eso no está bien definido, ¿verdad? Así que cuando esto surge, porque a los profesores se les dijo al inicio de los talleres que operacionalizar un indicador implicaba adjudicarle, ¿verdad?, unas cantidades, y ellos pues decidieron hacer eso, pero a la hora entonces ellos de usarlo pues se les complicaba, ¿no? Así que un poco la operacionalización del criterio para los distintos niveles se complicó, ¿verdad? Ellos empezaron a añadirle esos porcientos, ¿verdad?, sin haberlos estudiado. Así que en ese sentido, ¿verdad?, aquí un poco lo que estoy diciéndoles es que el consenso ahí fue
sin trabajar, ¿verdad? La parte de los indicadores que utilizaran la doble codificación para los niveles. Y eso fue un acuerdo que se llegó entre la oficina y los programas y que se mantiene hasta ahora, ¿verdad? Vamos a ver qué criterios e indicadores consideraría evaluar un trabajo escrito. ¿Cómo uno procede a hacer esto, verdad? Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es revisar información sobre escritura. O sea, y no necesariamente todo esto que está aquí se va a incluir, ¿verdad? Pero usted tiene que cuando usted desconoce un poco sobre el dominio que usted va a evaluar o sobre la competencia que usted va a evaluar, usted busca información. Y entonces sobre escritura, ¿qué podríamos buscar? Pues mire, hay un concepto que se llama grafomotricidad, ¿verdad? Que es la capacidad, porque es escritura, capacidad para ejecutar con precisión y eficacia el conjunto de movimientos, habilidades y destrezas que dan lugar a la producción física de la escritura de acuerdo a determinados modelos gráficos. Bueno, pues lógicamente una persona experta en escritura y experta en lengua, ¿verdad? Podría entender todo eso que dice ahí, ¿no? Y usted tiene que empezar a ver qué es lo que usted va a, ¿verdad? Y algunos indicadores de grafomotricidad, porque entonces usted dice, bueno, pues ese es el concepto, ese es el criterio. Si yo fuera a medir eso, pues ¿cuál es la evidencia de eso, verdad? Pues algunos indicadores que dice la literatura, por ejemplo, tienen que ver con el tamaño de la letra, con la regularidad, con la oscilación, con líneas anómalas, con interlineado. No me pregunten, porque yo no soy del área de escritura ni de, ¿verdad?, de las lenguas. Pero una persona que sea experta, pues va a decir, bueno, lo voy a incluir, no lo voy a incluir. Si lo voy a incluir todos esos indicadores, etcétera, ¿verdad? O sea, básicamente lo que les estoy indicando es que usted tiene que hacer investigación y esto aporta a esa validez, ¿verdad? De que esos indicadores en efecto midan ese criterio, ¿verdad? Que es grafomotricidad, ¿ok? Y entonces esto yo lo busqué en la literatura, ¿verdad? Yo no soy del área de lengua, yo soy de matemática y química. Y entonces distribución de zonas, superposición de letras, soldadura, ¿verdad? Calidad de curvas, calidad de líneas verticales, imagínense, si usted va a evaluar eso, pues usted tiene que ser experto en esto, ¿ok? Y los colegas suyos también. Así que usted decide que usted va a incorporar ahí, ¿verdad? Ortografía podría ser otro elemento. Y entonces, pues aquí tenemos una definición, ¿verdad? Sobre lo que es ortografía. La Real Academia de la Lengua Española la define como una parte de la gramática que enseña a escribir correctamente por el acertado empleo de las letras y de los signos auxiliares de la escritura, ¿verdad? Desarrolla su definición, porque recuerden que usted tiene que aportar a la validez de contenido de ese instrumento. Así que usted va a hacer esto es un ejemplo de cómo usted haría para cualquier actividad académica que usted quiera generar en su clase. Y entonces usted busca indicadores, ¿verdad? De ortografía, ¿ok? A esto es que nos referimos, porque usted tiene que entonces ese criterio, ver cómo usted lo va a evaluar con estos indicadores. ¿Ok? Así que estamos viendo aquí algunos indicadores de ese criterio de ortografía. Usted decide cuáles va a utilizar y cuáles no, ¿verdad? Dependiendo de la situación particular que usted esté evaluando. Si usted va a evaluar composición escrita, aquí tiene una definición sobre lo que es ese criterio y entonces algunos indicadores. Y entonces usted va viendo, ¿verdad?, cuál va a utilizar y cuál no va a utilizar, tanto de los criterios como de los indicadores. Esa es mi recomendación cuando usted vaya a hacer una rúbrica. Nunca va a encontrar una rúbrica perfecta, va a encontrar una rúbrica que es adecuada para usted, ¿verdad? ¿Ok? Y aquí estamos hablando todavía de indicadores de composición. Así que un poco lo que les estoy diciendo es, mire, revise y decida, ¿verdad? ¿Qué es lo que es trascendental para usted, para esa tarea? Estos son ejemplos, ¿no? Y esta fue una búsqueda que yo hice para eso, ¿ok? Y también aquí está la fuente, ¿no? De donde la saqué. Recuerden que esta presentación les va a llegar a ustedes. En pensamiento crítico, si usted fuera a evaluar pensamiento crítico, que eso fue una encomienda del recinto, porque el recinto evalúa pensamiento crítico. De hecho, este recinto desarrolló una prueba
para medir pensamiento crítico. Además de que se puede medir en una tarea que haga un estudiante, un ensayo, una presentación oral, ¿verdad? Una tesis, una disertación, nosotros desarrollamos una prueba de opciones múltiples sobre pensamiento crítico con un grupo de profesores de la Facultad de Humanidades, Estudios Generales, de Matemática, ¿verdad? De Administración de Empresas, desarrollamos una prueba. Esa prueba se supone que se administre a los estudiantes cuando entran y cuando se van a graduar, para, ¿verdad?, ver si hubo cambio. Pero esta sería para una rúbrica, ¿verdad? Primero tiene que tener una definición de qué es el concepto pensamiento crítico, lo define, ¿no? Y eso tiene que estar bien claro cuando uno haga una rúbrica. Uno tiene que tener unos conceptos bien definidos y bien claros para poder, ¿verdad?, empezar a desarrollar la rúbrica. Esta es la definición, entiendo yo, que el recinto adoptó para pensamiento crítico. Esta es la definición del recinto. El pensamiento crítico es un proceso mediante el cual se usa el conocimiento y la inteligencia para llegar de forma efectiva a la posición más razonable y justificada sobre un tema, en la cual se procura identificar y superar las numerosas barreras u obstáculos que los prejuicios o sesgos introducen. Esa es la definición que adoptó el recinto para pensamiento crítico. Eso está en los documentos normativos del recinto. Y algunas de las características de esa definición es que se identifican y se caracterizan argumentos, que se evalúan fuentes de información, que se evalúan los argumentos. Para entonces, ¿verdad?, buscar otras definiciones que pudieran aportar a la definición que está arriba. Entiendo que es la definición que el recinto adoptó, pero hay otras definiciones que nos pueden ayudar para aportar al desarrollo de la rúbrica. ¿Ok? Así que se utilizaron otras definiciones que tienen unos elementos que van a ser utilizados para los criterios. ¿Ok? Y entonces se empezaba a discutir qué posibles criterios vamos a utilizar. Pues, si, por ejemplo, queremos utilizar análisis de información, queremos utilizar la aplicación de procedimientos, reglas o principios, planteamiento de soluciones o perspectivas variadas, presentación de conclusiones o inferencias basadas en los hechos y síntesis de ideas. Vamos a suponer que decidimos, ¿verdad?, utilizar esos 5 elementos, pues entonces podemos ver que otras cosas también se pueden considerar, ¿verdad?, para poder decidir qué es lo que vamos a hacer. Así que cada cual trajo, ¿verdad?, aportó a los criterios y empezamos entonces a desglosarlo. Mira, estos criterios van a ser de análisis. ¿Qué es lo que representa análisis? ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a desarrollar los indicadores. Por ejemplo, una persona que se vaya a utilizar análisis, pues descompone en partes, establece relaciones entre ellas, indica el principio que las integra, compara y contrasta, identifica ideas centrales, identifica patrones. Son como los elementos constitutivos del proceso de análisis, ¿verdad? Aplicación de principios. Y así, o sea, vamos viendo hasta que podemos entonces comenzar la rúbrica. Esta fue una primera rúbrica que se utilizó en el recinto para evaluar el pensamiento crítico. Entiendo que esto ha cambiado, ¿verdad? Entiendo que esto ha cambiado, pero esta fue la inicial. Y entonces decidimos evaluar análisis de información, datos, ideas y conceptos, aplicación de fórmulas, principios o ideas, ¿verdad? Se categorizaron 4 niveles de ejecución que eran experto, proficiente, en progreso e iniciado. Eso puede haber cambiado, porque yo dejé la oficina, ¿verdad?, hace varios años y no la dirijo. Y entonces empezamos a colocar lo que sería experto para análisis de información. Bueno, experto sería una persona que interpreta información de manera acertada, profunda y apropiada en nuevos contextos. Analiza la evidencia sin sesgos de manera objetiva. Fíjense que el próximo ha sido degradado un poco. Dice, presenta información de manera acertada y apropiada. Se le quitó el concepto de profunda, ¿verdad?, en contextos familiares, no en nuevos contextos. Y analiza la información sin sesgo. Fíjense que se degradó un poco, ¿verdad?, para poder tener una manera de uno detectar la diferencia entre experto y proficiente. Ya en progreso, pues se dice presenta información con algunas inconsistencias.
analiza la evidencia basándose en sus propios intereses, ¿verdad? Ideas o preconcebidas. Y iniciado al presentar información lo hace con inconsistencia o la misma es irrelevante, presenta sesgo marcado en su análisis, ¿verdad? Así que incorpora sus propios intereses e ideas en ese análisis de la información. Ahí se ve claramente un sesgo. Puede ser que algunos digan, no, pero es que ahí no hay una distinción clara entre, porque le quitara la parte profunda, no necesariamente hay una diferencia entre experto y proficiente, ¿verdad? Pues eso habría que discutirlo, pero ¿verdad? Un poco para iniciar. Recuerden que yo no creo que fue la rúbrica final, pero presenta en esta rúbrica unos indicadores que podrían ser manejables, ¿ves? Y esa es la idea de hacer la rúbrica. Yo no voy a discutirla completa, ¿no? Usted empieza a base de lo que dice la literatura, creando unos indicadores a la luz del criterio. Y la literatura tiene mucha información sobre muchos conceptos, ¿verdad? Y procesos que se evalúan en la rúbrica. Soluciones, posiciones o perspectivas, ¿verdad? Y aquí tenemos las distinciones. Lo importante en una rúbrica siempre es, como les dije, lo primero que se hace es desarrollar el nivel mayor, ¿verdad? En este caso, el nivel de experto y el nivel más bajo. O sea, usted primero esté claro en cuáles son la distinción entre el más alto y el más bajo. Y luego entonces pasa del nivel más alto al próximo nivel que le queda, ¿verdad? Digamos de 4 a 3, degradando un poco la información que aparece aquí, quitándole elementos, ¿verdad? De calidad. Le va quitando elementos de calidad para poder hacer la degradación. Esa es la manera más fácil de hacerlo, la manera más, ¿verdad? Más práctica. En este caso, ¿verdad? Aquí se estaba trabajando con soluciones, posiciones o perspectivas. Se describió aquí, explica de manera acertada y profunda soluciones variadas, posiciones o perspectivas que consideren puntos de vista opuestos. Describe soluciones de manera acertada. Fíjense que se le quitó lo de profunda, ¿verdad? Pero no considera puntos de vista. Fíjense que aquí hay un pero, ¿no? Identifica soluciones y perspectivas simples que contienen inconsistencia. O sea, aquí se ve bastante esa degradación. Menciona una solución y la misma es muy simple. Las perspectivas son inapropiadas. O sea, se ve la distinción entre un nivel y otro. Y aquí, ¿verdad? Así con esta, conclusiones y síntesis, etcétera. Le voy a dar un ejemplo. Esta es algunas referencias que se utilizaron para esta presentación, pero le voy a dar ahora. Aquí tenemos algunos recursos tecnológicos que existen para, por ejemplo, hacer rúbricas. Esta Rubistar que se utiliza mucho por los maestros. Usted se puede suscribir y crear, aquí les crea la rúbrica de algunas actividades, y las hay en inglés y en español. Usted simplemente lo que tiene que hacer es crearle una cuenta. Está esta que es muy buena también, ¿verdad? Y la Oficina de Evaluación del Aprendizaje tiene un blog, tiene un blog que creamos hace tiempo. No sé si se ve. Déjeme ver cómo yo puedo ir al blog. ¿Se ve? Este blog que es oeae.uprrp.blogspot.com fue un blog que se utilizó al inicio cuando yo estaba en la oficina dirigiéndola y se utilizó para Middle States y aparecen aquí, ¿verdad? Una serie de presentaciones y talleres, pero esencialmente hay una parte de rúbricas. Tiene muchas rúbricas aquí que ustedes pueden acceder a ellas, ¿verdad? No voy a entrar aquí, pero van a ver que hay muchísimas rúbricas de las escuelas, ¿verdad? Hay de distintas facultades, ¿ok? Hay una diversidad de rúbricas de las distintas disciplinas en las distintas facultades, ¿ok? De comunicación efectiva, pensamiento crítico, por ejemplo, de humanidades, de inglés, historia de Europa.
estudios hispánicos. Hay una diversidad de rúbricas aquí. Este es un buen comienzo para esa de adoptar o adaptar, ¿verdad? Esa es una de ellas. Otra, déjeme ver si yo puedo entrar a OLAS. OLAS, no sé si conocen OLAS, los que están aquí, pero OLAS es el sistema de assessment que tiene el recinto para la evaluación, ¿verdad? Hola, ok. Tengo otra pregunta que está relacionada con OLAS porque yo soy la coordinadora de avalúo de biología. Y como ha dicho, pues cuanto más específica una rúbrica es, ¿no? Midiendo todos los criterios, más específica para una tarea, por ejemplo, tiene más validez, ¿no? Pero Claro, a la hora de hacer avalúo para un departamento entero, donde vas a conseguir información según el perfil del egresado de tu departamento, ¿no? Como nosotros hemos hecho cambio de una revisión del perfil, entonces con ese nuevo perfil es que yo he buscado, ¿no?, los criterios adecuados para medir cada dominio. Pero a la hora de hacer la rúbrica, por ejemplo, he visto que uno de los mayores como retos que he encontrado es que si quiero medir un dominio en diferentes cursos y pedir a profesores o profesoras que me ayuden a recoger los datos, ¿no? Cada uno va a medirlo con una actividad específica. Entonces he tenido que ser un poco menos específica a la hora en la rúbrica. Por ejemplo, eh, hay rúbricas de comunicación efectiva que he tenido que cambiar un poco, o sea, añadir algunos aspectos, ¿no?, algunos criterios diferentes para un curso u otro, porque sé que no trabajan ese aspecto en ese curso. claro. ¿Entiendes lo que me estoy? Entonces, eso es un problema a la hora de que para mí, o sea, sería como bastante más estandarizado si pudiera usar el mismo tipo de rúbrica en todos los cursos donde yo voy a trabajar un dominio y conseguir datos, ¿no?, del avalúo de ese dominio. Pero Correcto, es porque si no, imposible. entonces el dominio va a estar evidenciado con una diversidad de maneras ¿verdad?, de adjudicarlo. O sea, Claro, o sea, sí, eso para mí ha sido un reto y sí. no sé, o sea, yo, por ejemplo, en esta rúbrica de comunicación efectiva, en mi curso, por ejemplo, que estoy dando este semestre sobre comunicación efectiva en escritura científica, Ujú. yo tengo la misma rúbrica que he utilizado porque voy a usar también mi curso para recopilar los datos del avalúo, pero a la hora de darles la rúbrica a los estudiantes soy como más específica de lo que se lo he dado a otros profesores para que se lo den a sus estudiantes. Sí, Más, pero más no ha que habido nada porque yo consenso. controlo lo que yo hago en mi clase, pero no puedo controlar lo que otros Sí, estudiantes hacen con sus estudiantes, ¿no?, con sus claro. profesores, perdón, con sus estudiantes, aunque yo he hablado con cada uno de ellos para saber exactamente cuál es la actividad que van a usar para recopilar esos datos y que me valga, ¿no? Sí, porque lo que hacíamos antes era que le decíamos al profesor, bueno, posiblemente a usted le interese evaluar estos criterios particulares en su grupo, pero hay unos criterios institucionales que deben ser, ¿verdad?, evaluados para, pues, enviar la información a la Oficina de Evaluación del Aprendizaje, Claro. que la va a tener que compartir como de ese programa, ¿no?, de biología. Así que había como que unas distinciones entre lo que yo uso para mi salón y para mi sección y lo que yo uso para el recinto. Eso no lo han hecho ustedes. Sí, Esa, sí, lo que pasa, o sea, lo que yo veo un problema a la hora de recoger los datos para olas es que si Ujú, yo quiero ver cómo avanzan y si realmente los estudiantes están mejorando o no, ¿no? Dependiendo de, o sea, la idea es que yo vea si los estudiantes que están en primer año, segundo año, van mejorando eventualmente, ¿no? claro, Comparando los datos que recojo del avalúo, por ejemplo, en el dominio de escritura científica, ¿no?, de estudiantes de primer año con cursos avanzados, para ver si el egresado realmente ha adquirido, ¿no?, los conocimientos. correcto, sí. Pero si no es exactamente la misma rúbrica, ¿no?, aunque sí se midan, realmente los criterios van a ser muy parecidos, pero
hay algunos criterios que van a cambiar. O sea, Claro. me gustaría que fueran específicas las rúbricas para cada Sí. tarea, pero Pero es usted imposible hablaba, si quiero recoger datos para el departamento en general. Y claro, ese usted es mi hablaba, mayor problema. Entonces, no sé qué es lo mejor. Es mejor hacer una rúbrica un poco menos específica, o sea, específica, pero sin poner, posiblemente, hablar, por ejemplo, de ortografía, pero no dar ejemplos correcto. específicos, ¿no? O Sí, sea, pero en el caso suyo usted puede hacer su rúbrica, ¿verdad? Porque aquí hay espacio para uno claro. construirla. Sí, Claro, no, en mi clase en- yo no tengo problema porque yo sí, controlo la situación y de hecho desde el principio del semestre les digo a los estudiantes y mis estudiantes qué les voy a pedir, cuáles son los sí, objetivos, tienen la rúbrica, entonces ellos no tienen problema, pero para el resto, ¿no? O sea, la idea es que el avalúo sea lo más objetivo posible y que si se puede usar la misma rúbrica para todos los cursos, ¿no? eso sería lo Que ideal. Claro, La misma eso es rúbrica pero para los, no sí, veo que es prácticamente imposible. Algunos, sí, hablando con Olas, por ejemplo, Joel, con Joel me ha dicho, no pasa sí, nada si hay algún profesor que no va a utilizar, o sea, que un criterio claro, no aplica a su clase, simplemente lo deja en blanco y es como no aplica. correcto, Pero correcto. veo que eso puede ser como un poco de inconsistencia, ¿no? O Sí, sea, también, exacto. Pero esa es una salida, esa que le dio Joel Lucena. claro. Sí, esa es una Claro, claro. salida. Sí, a veces se complica un poco, ¿verdad? Sobre todo cuando en el proceso de coordinación ¿verdad? Los programas hay mucho cambio, ¿no? Y muchas decisiones que se habían tomado al inicio, pues no se continúan, ¿verdad? Por las particularidades de cada coordinador, etcétera. Pero sí hay maneras de hacerlo, ¿verdad? Trabajando, mira, esto es lo que va para el recinto y esto es lo que va para mi clase. Así yo lo hacía antes. Y era más fácil distinguir, ¿verdad? Lo que sería el perfil del egresado de ese programa a nivel de recinto versus lo que pasa en mi salón, que es lo que usted se refiere, ¿no? Sí, pero me refiero que la validez sería igualmente válido, supongo, Sí, entiendo que aunque sí. sea un poco menos específico, o sea, Correcto. que haya una rúbrica más general y otras más específicas que se basan en esa general, Sí, digo yo. sí, correcto. Ok, Sí, sí. Por ejemplo, los que son de este recinto, ¿verdad? Que están en olas, porque se supone que si usted tiene una cuenta, esto está dado a base del registrador. Aquí aparecen, por ejemplo, ¿verdad? Los cursos de uno, y entonces aquí aparece, por ejemplo, los outcomes, ¿verdad? Que se están utilizando ¿verdad? Que se evalúan en el recinto. Y aquí tenemos entonces una lista de rúbricas. Fíjense que aquí usted puede crear las rúbricas, editar rúbricas o ver las que están disponibles. Y aquí entonces tenemos todas las rúbricas que hay en el recinto. Hay más de 500 entradas aquí. Por ejemplo, esta es una rúbrica de presentación oral en inglés, evaluar comunicación oral, ¿verdad? Etcétera, de distintas facultades. Aquí hay una diversidad de rúbricas que para los que tengan eh, tiempo, ¿verdad? Y puedan explorar y estén desarrollando, aquí hay una diversidad de rúbricas que se han construido en el recinto para evaluar distintas áreas de aprendizaje conocidos aquí como dominio, eh, en el recinto. Así que aquí puede ser otro espacio para usted buscar y, como dice la profesora, pues utilizar algunas, ¿verdad? De las que ya están. En el caso de los coordinadores de programa, lo que habíamos acordado al inicio era que decidieran qué era lo que iba, los elementos de la rúbrica que eran particulares de su programa que iban a ser utilizados por todos los profesores de ese programa para presentar evidencia al recinto, porque ahí sí que tiene que haber uniformidad, ya que la información se recopila, ¿verdad? A nivel primero de programa y después de facultad, para entonces poder calcular a nivel de recinto, ¿verdad? Ese dominio y cómo se está logrando el dominio a nivel de recinto, que es la intención de OLAS, ¿no? Producir esos informes. Yo dejé la oficina hace años, o sea, yo me comunico a veces con el doctor Joel Lucena, pero no sé exactamente cómo ha evolucionado OLAS, porque sé que ha evolucionado, ¿no? Y
están utilizando de una manera diferente con los programas. No conozco bien, ¿verdad?, qué es lo que ellos esperan que se logre y cuáles son los acuerdos que se toman en los programas para decidir qué es lo que se presenta y qué no, ¿verdad? Lo conozco ahora por lo que usted me dice, doctora, así que no lo sabía, ¿verdad? Que eso está ocurriendo, que si está ocurriendo en su programa, puede estar ocurriendo en otros programas también. Sobre todo cuando yo creo que OLA se dejó de usar como por varios semestres, ¿no? Usted me contesta o si es cierto o no. Sí, no, de verdad, ha habido un cambio, es bastante más flexible, según, o sea, yo es mi primer año como coordinadora de Avalúo, pero según lo que me ha explicado el doctor Lucena y todos los talleres que hemos tenido de olas, es bastante más flexible, o sea, ahora, por ejemplo, Correcto. puedes tener el número de... la medición, por ejemplo, de los criterios puede cambiar, no tienes que tener 4 si quieres, pero sí se recomienda, ¿no? O sea, es un poco más Claro. flexible que antes y también hay flexibilidad de cuando en tu plan de 3 años puedes medir qué dominios, ¿no? Ujú, Y claro. según lo que me han indicado, que yo lo quería hacer así, sí se puede, ahora se puede recopilar datos para saber cómo avanzan, porque antes se juntaba toda la información de estudiantes de diferentes niveles de primer año y de último año, ¿no? Era Y correcto. ahora parece que sí vamos a poder ver cómo avanzan, ¿no? Ujú, Cuál claro. es, Que esa es la idea. eso sería lo ideal, pero bueno. Sí, Según lo que me han dicho, este es el primer semestre donde se va a poder ver. No sé si correcto. Sí, porque realmente... ellos han trabajado ¿verdad?, en algunos cambios en la plataforma. Estoy simplemente un poco presentándole, digamos, aquí yo entré a una Claro. rúbrica de pensamiento ético, ¿verdad? Que tiene, por ejemplo, fíjense que tiene los 4 niveles, la doble codificación, ¿verdad? De 1 a 8. Y entonces aquí, por ejemplo, evalúa autoconciencia ética, entender diferentes perspectivas, identificación de asuntos, problemas éticos, aplicación de perspectivas. Pues esta rúbrica tiene aquí 5 criterios, ¿verdad? Entonces, pues usted puede decidir cuáles usted va a usar, descartar otros, ¿verdad? Como dice la profesora, si usted deja en blanco uno de los criterios, eso aparece como que no fue considerado, entiendo yo, por lo que me dijo, ¿no? Así que esto es un espacio que usted puede tener para ver esas rúbricas. Los que utilizan las rúbricas, recuerden que usted puede crear también rúbricas o editar rúbricas, o sea que la plataforma es capaz de que usted también aporte al desarrollo de rúbricas en el recinto y presente su rúbrica ahí. ¿Usted ha tenido la oportunidad de presentar las suyas en la plataforma? Sí, estoy subiendo algunas, ya he creado otras y de hecho el mayor cambio de cómo se hacía antes es que ahora cada criterio tiene que estar unido a un objetivo de aprendizaje. Correcto. O sea, Y eso ha sido y algo eso hace novedoso, que sí. como que no haya ningún criterio que esté suelto, ¿no? Todo tiene que Correcto. estar alineado al perfil del egresado de cada departamento. Y esa es la evidencia de la validez, ¿verdad? De esa rúbrica y de ese dominio con lo que se espera. Así que estos son ejemplos, ¿verdad? De espacios que hay para usted poder tener un repertorio de rúbrica que usted pueda utilizar en algún momento. Así que entiendo, ¿verdad?, que con esto finaliza la presentación. Si tienen alguna duda o pregunta, estamos en el momento para ¿verdad?, presentar las mismas o algún comentario. Y le agradezco a la profesora que su intervención fue muy útil porque posiblemente, ¿verdad?, alerta a otros colegas sobre lo que se está haciendo en el recinto y gracias por su participación. Doctora Cristina, ¿qué era el nombre de ella? Cristina Martínez Benito, la coordinadora del programa de biología, Pues del departamento de biología. Ok, pues encantado en conocerla. No, un placer y gracias a usted. Sí. Yo deseando recibir la presentación para Sí, revisar claro. todo.
Se la voy a enviar tan pronto, ¿verdad? Así que le agradezco a todos y a todas su participación y buen día.